Hace muchas bendiciones, familia. Hoy vamos a hablar de más caminos para nutrirnos de la sabiduría, sapiencia y comprensión que nos brinda la tradición de Shipá. Vamos a hablar sobre unos caminos basados en Lodun y Hirosoka. Hirosoka tiene muy interesantes refranes. Dice que el esfuerzo mueve montañas. También dice que mientras más miramos, menos vemos. Por eso queremos dejar que el tiempo dicte y se manifieste las verdades y dejar que nuestras acciones abren por sí mismos. Aquí nos brinda muchos caminos muy interesantes. Mayormente nos habla de Oshun, el sacrificio de Oshun que hizo para la tierra, porque había mucha guerra, muchos conflictos. Aquí fue donde Olofin buscó la forma de apaciguar la guerra con diferentes santos, pero no logró solucionar el problema. Y Oshun se le presenta y le pregunta qué es lo que está pasando. Y dije, no, bueno, esto parece una guerra mundial que está sucediendo con otras bandas, se están destruyendo. Y entonces Oshun se hizo la responsable de tratar de buscar la forma de solucionar el problema. Entonces ella caminó en el medio de las dos bandas de la guerra. Ella se desnudó y entonces en una forma u otra con su poder, entiende, de convencimiento, y también estaba también con uno de los bandos de los soldados, ¿verdad? Y después acaba con otro miembro de otra banda de los soldados. Y entonces aquí surgió una paz donde pudo unificarse dos lugares conflictivos, dos lugares donde no había armonía, donde había disjuntiva. Y aquí sucedió una armonía. Ahora, esto ella no lo hizo por ella misma, ni por satisfacerse ella misma. Ella lo hizo para restaurar la paz que estaba en el mundo, para la paz que le faltaba en el mundo. Esto es semejanza a algo fuera de contexto religioso de la reina Cleopatra de Egipcio y también su esposo Julio César, el emperador romano. Aquí había conflicto entre Egipcio y Roma antes del encuentro de ellos dos. Entonces Cleopatra, a través de la influencia y su poder político, dijo, men, es una ventaja yo andar con Julio César para poder crear una paz para mi imperio, mi pueblo y mi gente no sufran y no sean conquistados. Entonces hay una unificación donde nació un hijo que se llamaba Césarón o Chico César. En egipcio le decían Eshu, ¿verdad? Ese nombre, y basado en unos documentos gnósticos dicen ese legado, y la historia dice que cuando Julio César fue traicionado por su propia gente, sabe que lo apuñalaron, lo traicionaron, como lo dice en el orden Oturasá, en donde la persona con la daga apuñalea a la persona por atrás, una persona de confianza. Así fue como su mejor amigo también lo traicionó y lo hirió. Todos sabemos la historia de Julio César. Pero cuando surgió eso, el heredero del imperio de Roma era el hijo. Entonces, igual como la semejanza de la historia de Jesucristo, con el rey Herod intentó matar a todos los niños porque sabía que Jesús iba a ser el elegido. De la misma forma, César Augusto estaba preocupado que iba a poder perder su poder porque era la única competencia que tenía, porque él era el generador verdadero, el hijo de Julio César. Entonces la madre Cleopatra lo envía a India para que ahí se pueda esconder, ¿me entiendes? Es lo que dice en el legado, que para esconderse ahí, para que no lo vayan a matar. Pero después hubo un convencimiento donde lo guiaron a virar para atrás. No estoy seguro si al egipcio o a Alexandria, pero en ese entonces fue traicionado y lo mataron. Eso es lo que dicen unos documentos, pero está muy oculto la información de esta persona, pero él era un heredero que iba a ser heredero de ese pueblo. ¿Y cómo se relaciona este camino? Bueno, Cleopatra intentó de unificar dos diferentes países, pero a través de ella estar con la persona y lo hizo no para ella misma satisfacerse, también para salvar al pueblo, igual como Sun lo logró hacer, ¿verdad? Bueno, aquí también Hirosoka lo brinda un camino muy interesante de pescado y del perro, no, discúlpame si no me equivoco, del pescado y el pescado y el gato. El pescado y el gato, donde eran buenos amigos, pero después habían personas que estaban tratando de crear chisme y brete entre ellos. Dicen, no, el gato te dijo esto de ti, y el pescado, y entonces el gato le dice, no, el pescado hizo esto de ti. O sea, había chisme y brete entre los dos, entonces ellos estaban convencidos que era certero los chismes que estaban hablando de ellos. Es que le tenían envidia a esa amistad y querían crear una disjuntiva. Llegó un momento donde se enfrentaron, donde el perro vio el pescado entre el agua y quiso comer, discúlpame, el gato vio pescado entre el agua y quiso
atacarlo y casi se hundía porque estaba en el agua y no podía nadar. Entonces aquí habla donde uno no puede llevarse por los simibretes de las personas. Hay que hablar con la persona directamente para confirmar si es certero lo que se está hablando o lo que no se está hablando. Porque a veces trae la envidia que la gente desean causar disyuntiva entre personas. También aquí Hiroso K nos brinda la enseñanza que a veces lo que nosotros hacemos no los miramos. Hay personas alrededor que lo miran a una forma más valiosa y a veces quizás por la estima o por la imagen de uno mismo no realiza el potencial que uno tiene. Entonces aquí es un recordatorio que sí tenemos un potencial. Este es el camino de la oveja y el león. Aquí fue donde una leona más viejita tenía un leoncito abajo de ella que lo estaba custodiando y cuidando. Entonces vino una manada de ovejas donde hubo ella la alzó preocupada, dijo, oye, ¿qué es esto? Sin saber, el leoncito se despareció. Y entonces la carnera lo adoptó y lo adoptó a su manera. Entonces hasta el leoncito estaba sonando como las ovejas igual. Llegó un momento determinado donde creció con ellos, con sus costumbres y todas esas cosas. Y la leoncito pensaba que era una oveja igual. Y los leones fueron a atacarlos a todos. Y el león también se fue corriendo pensando que a él lo iban a atacar porque no sabía que era un león. Hasta que lo iban lo dijeron alto, mira, para, no te vamos a hacer nada. Y él preocupado, dijo, mira en el agua. Entonces no quería mirar con miedo, pero al final miró y vio que su reflejo que era un león. Y ahí es donde él se fue con los leones y comenzó a adoptar las costumbres de lo que él era. Entonces aquí nos brinda, aparte de no reconocer lo que somos nosotros, que hay que mirar internamente, también aquí nos enseñan hacia los icofán aguafacan, los que tengan signos, cofaguafacan, los que son santeros, que tienen suitán, los que sean babalaos, que han pasado por esa trayectoria, o los que tienen odum. A veces no reconocemos lo que somos nosotros hasta que investigamos a la profundidad los signos que nos brindó nuestro Itán, en nuestras consagraciones, porque ahí es donde vamos a profundizando y ver de verdad quiénes somos, porque esta enseñanza nunca se acaba, esto es para toda la vida y siempre aprendemos algo nuevo, ¿me entiendes? Que es muy interesante ese legado. Entonces, también muy interesante con Hiroso K. Hiroso K habla también que uno tiene que tener cuidado también con las trampas, porque aquí donde las personas lo invitan a ciertos lugares y entonces no es válido. Es como en la cuestión de la historia que le había hablado del hijo de Julio César. Le convencieron a ir a Alexandria, ¿verdad? O ir a Egipcio, no recuerdo dónde fue el lugar. Una versión dice que lo convencieron en un lugar y ahí donde lo ejecutaron. Pero hay otra versión que dice que él se iba a escapar para India y los mensajeros, los consejeros de él eran traicioneros y lo convencieron a quedarse. Y él se quedó convencido con los consejeros, se quedó y ahí donde lo ejecutaron. No se sabe cuál versión es real, pero de todas formas habla de trampa, ¿me entiendes? De engaño. Mira lo que le hicieron a Julio César en su propio junta que estaba hablando del imperio y la Judea, donde llegaron hasta matarlo. Pero aquí también, aparte de esta información, Hiroso K nos brinda donde Oshun nos da la abundancia, porque ella se compadece a la humanidad y el sufrimiento de la tierra cuando está escaso y las personas están en problemas necesitados. Aquí habla un camino donde se llama llegó la abundancia, aquí donde estaba el mundo escaso de todo. No había comida, no había nada, había pura miseria. Y cortometraje, aquí donde ella se comunicó se consultó, entonces ahí Orula le aconsejó que tenías que hacer un pacto con Obatalá, ¿entiendes? Ya fue a hablar con Obatalá y entonces ahí donde le hizo un esbozo con una canasta con diferentes ofrendas de comida. Y entonces ahí donde las puertas del cielo se abrieron y entonces ahí donde vino toda la abundancia, toda la riqueza hacia la tierra. Esto es a semejanza a los de un babaire temei y en vele maferefun falleremos fue un freme frefonshun. Cuando Oshun tenía el árbol de la fortuna en la riqueza, y aquí fue donde Oromila hizo X y ofrendas, ¿no? Para poder distribuir la riqueza. Pero bueno, en Hiroso K fue Oshun la que ella directamente quiso ayudar, quiso ayudar a la humanidad en ese aspecto, ¿entiendes? Pero bueno, no le hablo mucho, este va a ser simplemente lo que nos brinda Hiroso K y lo dejo de tarea también para que investiguen también los documentos gnósticos que habla de la
el origen del cristianismo ante el cristianismo moderno, que hay mucha información muy interesante, porque aquí donde los textos gnósticos combinan la cultura de India, la cultura de Grecia, la cultura de Egipcio, la cultura de Roma, todas las ideologías y filosofías compuestas en un texto, ¿me entiendes? Muy interesantemente. Pero bueno, que Dios me los bendiga y me lo come con muchas bendiciones. Y bueno, aquí tenemos el escudo para esquivar las guerras, ¿no? Buscar la forma de uno siempre defenderse, o sea, puede ser con sabiduría, conocimiento y sapiencia, y siempre todo contacto, ¿verdad? Pero bueno, que Dios me los bendiga y me lo come con muchas bendiciones. Ahora mil la funda de fama.